Boca del Río, Veracruz. 20 de septiembre de 2011, 35 cuerpos mutilados, miembros del cártel de Sinaloa, yacen abandonados a plena luz del día bajo un puente. Testigos señalaron que los cuerpos de varias personas fueron abandonados por un grupo de hombres armados en las proximidades de la Plaza América, uno de los centros comerciales más concurridos en Boca del Río, Veracruz. Esta masacre marca el inicio de la guerra más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano, el CJNG contra el cártel de Sinaloa. Desde el secuestro de los hijos del Chapo hasta masacres que dejaron decenas de cuerpos desmembrados, esta batalla ha redefinido los límites de lo que el poder y el dinero pueden lograr en manos equivocadas. ¿Cómo llegaron estos titanes criminales a este punto de no retorno? En las áridas montañas de Sinaloa, una semilla de ambición germinó, transformando un modesto cultivo de marihuana en un imperio criminal que sacudiría al mundo entero. ¿Cómo pudo un puñado de agricultores convertirse en los señores de la droga más temidos de México? La historia comienza en la década de 1960 con Pedro Avilés Pérez, el pionero del narcotráfico mexicano moderno. Avilés, un hombre de campo con visión empresarial, organizó a los agricultores locales en una red de producción y distribución de marihuana sin precedentes. Su innovación más audaz fue introducir el uso de aviones para el contrabando, burlando los controles fronterizos tradicionales y expandiendo dramáticamente el alcance de sus operaciones. El éxito de Avilés atrajo ambiciosos seguidores como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Estos hombres no solo heredaron el conocimiento de su mentor, sino también su desmedida ambición. La era de Avilés llegó a un abrupto final en 1978, cuando las balas de la policía silenciaron para siempre al pionero. Pero el destino tenía preparado un giro que cambiaría para siempre el rostro del narcotráfico en México. Una noche de 1978, en un bar de Culiacán, Félix Gallardo se encontró con un piloto colombiano que le habló de una nueva droga que estaba arrasando en las calles de Miami: la cocaína. Esta conversación fortuita sería la chispa que encendería un fuego devastador. Félix Gallardo, viendo más allá que sus rivales, comprendió que el futuro estaba en la cocaína. Con astucia y determinación, comenzó a tejer una red de conexiones que se extendería desde las selvas de Colombia hasta las calles de Los Ángeles. El modesto imperio de Avilés estaba a punto de transformarse en una corporación criminal multinacional. En la década de 1980, Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal de narcotráfico a gran escala en México. Su dominio parecía absoluto, pero la caída llegaría de forma inesperada. En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, desató una cacería internacional que culminó con la captura de Félix Gallardo en 1989. La caída del jefe de jefes provocó la fragmentación de su imperio. De sus cenizas surgieron nuevos cárteles, entre ellos el de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo revolucionó el negocio con una estructura de células independientes y un sistema de franquicias que dificultaba su detección. Innovó en el tráfico con túneles fronterizos submarinos, semisumergibles y aviones ultraligeros. Mientras tanto, el mapa del narcotráfico en México se reconfiguraba. El Triángulo Dorado, formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua, se convirtió en el epicentro de la producción de drogas. Las rutas de tráfico se extendían desde los puertos del Pacífico hasta la frontera norte, infiltrando cada rincón del país. La economía del narco creció exponencialmente, infiltrándose en negocios legítimos y corrompiendo el tejido social. Desde policías locales hasta altos funcionarios, la corrupción se volvió sistémica. El narcotráfico ya no era solo un negocio criminal, sino una fuerza que moldeaba la política y la economía de México. En este tablero mortal, nuevos jugadores emergían: los hermanos Arellano Fénix en Tijuana, los Carrillo Fuentes en Juárez y el Cártel del Golfo en el noreste.
Cada uno luchaba por su pedazo del pastel, desatando una violencia sin precedentes. Estados Unidos, el principal mercado de estas drogas, jugaba un papel ambiguo. Por un lado, su insaciable demanda alimentaba el negocio. Por otro, sus agencias llevaban a cabo operaciones encubiertas para desmantelar los cárteles, a menudo con consecuencias inesperadas. Al despuntar el nuevo milenio, el narcotráfico en México había evolucionado de pequeñas operaciones de contrabando a un monstruo multinacional que desafiaba al Estado. Pero mientras el mundo del narcotráfico seguía centrado en las hazañas del cártel de Sinaloa, pocos prestaban atención a un ex policía de bajo perfil que estaba a punto de sacudir los cimientos del crimen organizado en México, pasando de ser un antiguo vendedor de aguacates a transformarse en el líder del cártel más violento y tecnológicamente avanzado del país. La historia del cártel Jalisco Nueva Generación comienza con la caída del cártel del Milenio. En 2009, la captura de Oscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, líder del cártel del Milenio, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el panorama criminal de México para siempre. De las cenizas del cártel del Milenio surgieron dos facciones, la Resistencia y los proto-CJNG. Pero un nombre destacaría entre todos: Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Su historia parecía sacada de una novela. Ex policía de Jalisco, deportado de Estados Unidos y vendedor de aguacates. ¿Cómo este hombre, aparentemente común, se convertiría en el líder del cártel más violento de México? El ascenso del Mencho coincidió con la expansión de los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo que sembraba el terror en Veracruz. En respuesta, se formó un grupo paramilitar conocido como los Matazetas. Reclutando exmilitares y policías, este grupo adoptó tácticas de guerra psicológica que aterrorizaron incluso a los temidos Zetas. Sorprendentemente, los Matazetas encontraron un aliado inesperado: el cártel de Sinaloa. Ignacio Nacho Coronel, lugarteniente del Chapo Guzmán, vio en este grupo una oportunidad para expandir su influencia. Les proporcionó rutas, contactos y métodos de producción. Pero el destino tenía otros planes. En 2010, un operativo militar acabó con la vida de Nacho Coronel. Este evento, que parecía un golpe al narcotráfico, se convertiría en el catalizador que el Mencho necesitaba. Con el vacío de poder en Guadalajara, el CJNG emergió de las sombras, listo para reclamar su lugar. La tensión escaló rápidamente. En marzo de 2011, Martín Beltrán Coronel, sobrino de Nacho Coronel, fue asesinado en Guadalajara. Este no era un simple ajuste de cuentas, era una declaración de guerra. El CJNG estaba dispuesto a eliminar cualquier rastro de la influencia de Sinaloa en su nuevo territorio. Las acusaciones volaron de un lado a otro. El CJNG acusó al cártel de Sinaloa de entregar información a las autoridades, traicionando el código de silencio que había regido el inframundo del narcotráfico durante décadas. Sinaloa, por su parte, acusó al CJNG de romper los acuerdos tácticos que mantenían una paz frágil entre los cárteles. La ruptura de la federación, la alianza informal entre los principales cárteles mexicanos, fue el golpe final a cualquier esperanza de estabilidad en el mundo del narcotráfico. Ahora, era cada cártel por sí mismo, en una lucha por la supervivencia y el dominio. El CJNG innovó en sus tácticas. Fueron pioneros en el uso de redes sociales para difundir su propaganda. Reclutaron agresivamente a exmilitares y policías y adoptaron una estructura jerárquica con disciplina militar. Su expansión fue meteórica, tomando el control de Veracruz e incursionando en Michoacán y Guanajuato. El cártel de Sinaloa, acostumbrado a reinar sin oposición, se vio obligado a responder, pero su estrategia de alianzas locales parecía débil frente a la fuerza brutal del CJNG. Para finales de 2011, el CJNG se había consolidado como una potencia criminal. Prueba de ella
Fue el 20 de septiembre de 2011, en plena luz del día. 2 camionetas fueron abandonadas bajo un paso a desnivel en el Boulevard Ávila Camacho, una de las avenidas más concurridas de Boca del Río, Veracruz. De ellas se desparramaron 35 cuerpos sin vida, algunos semidesnudos y con visibles signos de tortura. La escena de por sí espeluznante iba acompañada de un mensaje escrito en una manta que desafiaba directamente a Joaquín El Chapo Guzmán y a sus aliados. El texto no solo se adjudicaba la autoría de la masacre, sino que además advertía que este era el destino que le esperaba a todos los que apoyaran al cártel de Sinaloa en Veracruz. La firma final de la narcomanta, Grupo Matacetas, el brazo armado del CJNG. Esta masacre marcó el punto de no retorno. La guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa se había declarado abiertamente. La comunidad internacional reaccionó con horror, aumentando la presión sobre el gobierno mexicano para actuar. Pero la espiral de violencia estaba lejos de terminar. Apenas unos meses después, México sería testigo de otro acto de brutalidad sin precedentes. Entre el 12 y 13 de mayo de 2011 fue sacudido por uno de los episodios más brutales en la guerra entre cárteles. En la carretera federal 40, cerca de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, fueron hallados 49 torsos humanos mutilados y decapitados. Las víctimas, posiblemente miembros del cártel del Golfo o migrantes, habían sido asesinadas y desmembradas. La investigación posterior llevó al arresto de Jesús Daniel Elizondo Ramírez, alias El Loco, un importante líder de los Zetas. Se reveló que la masacre había sido ordenada por los máximos líderes del cártel, Heriberto Lascano y Miguel Treviño Morales, con el objetivo de causar confusión entre la población y las autoridades. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, no pudieron ignorar la escalada de violencia. Las imágenes de cuerpos desmembrados y ciudades sitiadas por el narcotráfico inundaron las pantallas de televisión y las primeras planas de los periódicos. En la última información sobre el caso de los 49 cuerpos hallados en Cadereyta el pasado 13 de mayo, el vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, informó que de acuerdo con el avance de las investigaciones, las víctimas fueron secuestradas y asesinadas en Tamaulipas. El gobierno mexicano, bajo intensa presión internacional, se vio obligado a responder, pero sus acciones parecían ineficaces frente a la magnitud del conflicto. Operativos militares, detenciones de capos menores, declaraciones grandilocuentes, nada parecía detener la marea de sangre que inundaba el país. Mientras el público observaba horrorizado, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué estrategias secretas adoptarían estos cárteles para ganar ventaja en esta guerra total? La respuesta no tardaría en llegar, y sería más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. El CJNG, bajo el liderazgo del Mencho, optó por una estrategia de expansión agresiva y despiadada. La violencia extrema se convirtió en su sello distintivo. Decapitaciones, cuerpos colgados de puentes y masacres públicas se volvieron comunes en los territorios que disputaban. Esta brutalidad tenía un doble propósito: aterrorizar a sus enemigos y atraer nuevos reclutas seducidos por la imagen de poder absoluto. Pero el CJNG no solo confiaba en la fuerza bruta. Crearon los Queenies, liderados por Abigail González Valencia, cuñado del Mencho. Se convirtieron en el cerebro financiero detrás del meteórico ascenso del CJNG. Este grupo, compuesto por expertos en finanzas y lavado de dinero, transformó al cártel en una sofisticada corporación criminal transnacional. El cártel de Sinaloa, por su parte, respondió fortaleciendo sus alianzas locales y profundizando su red de corrupción institucional. Su estrategia
se basaba en la inteligencia y la infiltración, prefiriendo el soborno a la bala siempre que fuera posible. La carrera armamentística entre los cárteles alcanzó niveles sin precedentes. El CJNG sorprendió al mundo con el uso de drones explosivos y vehículos blindados artesanales, los infames monstruos. Sinaloa, no dispuesto a quedarse atrás, perfeccionaron sus túneles transfronterizos y desarrollaron una flota de submarinos semisumergibles para el tráfico marítimo. Las estructuras organizativas de ambos cárteles reflejaban sus filosofías operativas. El CJNG adoptó una jerarquía estricta, casi militar, con entrenamiento paramilitar para sus sicarios. Sinaloa, en cambio, mantuvo un sistema de células semiautónomas, ofreciendo mayor flexibilidad y resistencia a los golpes de las autoridades. Los enfrentamientos más sanguinarios se dieron en los territorios clave para el narcotráfico. Los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz se convirtieron en campos de batalla, al igual que las ciudades fronterizas de Tijuana y Juárez. El control de estos puntos estratégicos significaba el dominio de las rutas de tráfico más lucrativas. En medio de este caos, grupos satélite y cárteles menores cambiaban constantemente de alianzas, añadiendo un elemento de imprevisibilidad al conflicto. Pero un golpe inesperado sacudió el tablero del narcotráfico el 22 de febrero de 2014, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. La caída del líder más emblemático del cártel de Sinaloa parecía marcar un punto de inflexión en la guerra. Sin embargo, la organización demostró su resiliencia, manteniendo sus operaciones casi sin interrupción. Pero mientras los cárteles luchaban entre sí, una nueva amenaza surgía en el horizonte. Una que cambiaría las reglas del juego para siempre: el fentanilo. Esta droga sintética, 50 veces más potente que la heroína, comenzó a inundar el mercado norteamericano. Originaria de laboratorios en China, el fentanilo prometía ganancias astronómicas con un mínimo de logística. Pronto, ambos cárteles se lanzaron a una carrera frenética por dominar su producción y distribución. Se establecieron laboratorios clandestinos por todo México, mientras se desarrollaban nuevas rutas y métodos para ocultarlas, cada vez más ingeniosos. La innovación llegó también al narcomenudeo, con el uso de la Darknet y las criptomonedas para transacciones anónimas y sistemas de entrega a domicilio que rivalizaban con servicios de mensajería legítimos. Las autoridades sobrepasadas intentaron responder con operativos contra los laboratorios y esfuerzos de cooperación internacional para rastrear precursores químicos, pero parecía una batalla perdida. El impacto del fentanilo fue devastador. En Estados Unidos, la crisis de opioides alcanzó proporciones epidémicas, con miles de muertes por sobredosis cada año. Los cárteles libraban ahora una nueva batalla por los cocineros y químicos expertos capaces de producir la droga. Un golpe significativo ocurrió en 2015 cuando las autoridades mexicanas, en cooperación con la DEA, lograron desmantelar un laboratorio clave del CJNG. Este éxito momentáneo pareció inclinar la balanza en la guerra del fentanilo. Sin embargo, las consecuencias fueron inesperadas. Hubo un aumento de sobredosis debido a la inconsistencia en la pureza de la droga en las calles. Mientras los cárteles celebraban sus ganancias récords, el costo humano de la guerra entre estos dos cárteles entre 2011 y 2015 fue devastador. Las tasas de homicidios se dispararon, alcanzando casi 27,000 para 2015. Pueblos enteros se convirtieron en pueblos fantasmas debido al desplazamiento forzado, con más de 280,000 personas huyendo de la violencia. En respuesta, surgieron grupos de autodefensa, especialmente en Michoacán. Mientras la economía local y el turismo se desplomaban, el trauma psicológico se extendió, normalizando la violencia en la vida cotidiana.
Sin embargo, la sociedad civil respondió con movimientos pacifistas, como el liderado por Javier Sicilia. Los medios de comunicación lucharon entre la censura y el sensacionalismo, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para el periodismo. Su mensaje desafiaba tanto a los cárteles como al gobierno, argumentando que la militarización del conflicto costaba demasiadas vidas inocentes. Abogaba por un enfoque centrado en la justicia social y la reducción de la pobreza y la corrupción. El movimiento de Sicilia logró poner la crisis en el centro del debate nacional e internacional, presionando con éxito para la aprobación de la Ley General de Víctimas en 2013. Al final de 2015, surgió una pregunta crucial: ¿cómo evolucionaría este conflicto? La respuesta a esta pregunta no tardó en llegar, y llegó de forma dramática. El 15 de agosto de 2016, elevando el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG a niveles sin precedentes. Esa noche, en el lujoso restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, sicarios del CJNG llevaron a cabo una operación audaz: el secuestro de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El incidente, que duró apenas 3 minutos y 11 segundos, ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Iván Archibaldo. Lo que inicialmente se planeó como un asesinato se convirtió en una compleja negociación que puso a prueba el poder y la influencia de ambos cárteles. Desde su celda en el altiplano, El Chapo tuvo que recurrir a su socio, el Mayo Zambada, para negociar con el Mencho. Aunque los detalles exactos del acuerdo siguen siendo objeto de especulación, se cree que el Cártel de Sinaloa entregó una suma millonaria y una cantidad significativa de drogas por la liberación de los chapitos. Otras versiones sugieren que la negociación involucró la vida del hijo del Mencho, Rubén Oseguera González, quien estaba encarcelado en ese momento. Este audaz movimiento del CJNG no solo demostró su creciente poder y alcance, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra entre cárteles. El mensaje era claro: nadie era intocable en esta nueva era del narcotráfico mexicano. El incidente exacerbó las tensiones existentes y llevó la rivalidad entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa a un nuevo nivel de violencia y confrontación directa. La guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa traspasó las fronteras de México, convirtiéndose en un conflicto de alcance global. Entre 2015 y 2017, ambos cárteles intensificaron su lucha por dominar el lucrativo mercado estadounidense. El CJNG, con su estructura militarizada, estableció células en ciudades clave como Chicago y Los Ángeles, mientras Sinaloa reforzaba su presencia histórica en la frontera suroeste. Simultáneamente, los cárteles expandieron sus operaciones en Sudamérica, establecieron nuevas rutas a través de países como Ecuador y Argentina, forjando alianzas con grupos criminales locales. Esta expansión no solo aumentó el flujo de drogas, sino que también diversificó sus fuentes de ingresos. Sin embargo, una revelación impactante estaba por llegar. Investigaciones de agencias internacionales descubrieron vínculos entre cárteles mexicanos y grupos terroristas en Oriente Medio. ¿Cómo se había forjado esta alianza improbable? La respuesta llegó en 2017, cuando se reveló que los cárteles estaban utilizando redes de contrabando establecidas por grupos extremistas para mover drogas y armas a través de África y Europa. Esta colaboración inesperada demostró la sofisticación y alcance global de las organizaciones criminales mexicanas. El lavado de dinero alcanzó niveles sin precedentes. Los cárteles infiltraron el mercado del arte utilizando subastas de alto perfil para limpiar millones.
Simultáneamente, se sumergieron en el mundo de las criptomonedas, aprovechando su anonimato para mover fondos internacionalmente. El punto culminante llegó con la caída de un banco internacional en 2018. Las investigaciones revelaron una vasta red de cuentas y transacciones vinculadas a los cárteles mexicanos, exponiendo la magnitud de su infiltración en el sistema financiero global. La respuesta internacional no se hizo esperar. Estados Unidos y México lanzaron operaciones conjuntas sin precedentes, mientras que otros países endurecían sus leyes contra el lavado de dinero. Se produjeron extradiciones de alto perfil, incluyendo la de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2017. Mientras la comunidad internacional cerraba filas contra los cárteles, una pregunta persistía: ¿qué nueva tecnología podría cambiar las reglas del juego en esta batalla global contra el narcotráfico? A medida que la guerra entre cárteles entraba en una nueva década, la tecnología se convirtió en el nuevo campo de batalla. En 2019, tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa comenzaron a utilizar inteligencia artificial para predecir patrones de vigilancia policial y optimizar sus rutas de tráfico. Los drones, antes utilizados principalmente para reconocimiento, se transformaron en armas letales capaces de realizar asesinatos con precisión quirúrgica. La guerra cibernética alcanzó nuevas alturas. En 2020, un ataque hacker masivo atribuido al CJNG casi logra desmantelar la red de telecomunicaciones del Cártel de Sinaloa. Este incidente demostró cuán vulnerables eran incluso las organizaciones criminales más poderosas a las amenazas digitales. Enfrentados a una creciente presión sobre el narcotráfico tradicional, ambos cárteles diversificaron agresivamente sus operaciones. La trata de personas se intensificó, con redes que se extendían desde Centroamérica hasta Estados Unidos y Europa. El tráfico de armas floreció, aprovechando los conflictos globales. Sorprendentemente, los cárteles también incursionaron en la explotación ilegal de recursos naturales, desde la tala en la Amazonía hasta la minería ilegal en África. Paralelamente, los cárteles infiltraron industrias legítimas a una escala sin precedentes. El negocio del aguacate en Michoacán cayó bajo el control del CJNG, mientras que el Cártel de Sinaloa expandió su influencia en la minería y el turismo. Esta diversificación no solo proporcionó nuevas fuentes de ingresos, sino también fachadas efectivas para el lavado de dinero. Un rumor persistente surgía que los cárteles estaban explorando un nuevo mercado ilegal, pero su naturaleza exacta permanecía en el misterio. ¿Qué nueva frontera criminal estaban a punto de cruzar? El período 2022-2023 vio un cambio generacional en el liderazgo de los cárteles. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, asumieron un papel más prominente en el Cártel de Sinaloa, trayendo consigo una visión más corporativa y tecnológicamente avanzada del narcotráfico. Por su parte, el Mencho del CJNG promovió a una nueva generación de lugartenientes, muchos de ellos con educación universitaria y experiencia en finanzas internacionales. Esta nueva generación de narcos es diferente. Criados con smartphones y criptomonedas, ven ahora el narcotráfico no solo como un negocio criminal, sino como una empresa global que requiere de habilidades de gestión sofisticadas y una comprensión profunda de la tecnología y las finanzas internacionales. Al entrar en 2024, el mapa del poder narco en México ha sufrido cambios dramáticos. El Cártel de Sinaloa, tras la captura de varios de los hijos del Chapo, ha visto su dominio erosionado en bastiones tradicionales como Culiacán y Tijuana. El CJNG, por su parte, ha consolidado su control en Jalisco y ha expandido su influencia en Estados Unidos, como Guanajuato y Michoacán. Nuevas alianzas y traiciones han reconfigurado el panorama criminal. Sorprendentemente,
facciones del cártel de Sinaloa han pactado con antiguos rivales para contrarrestar el avance del CJNG. Mientras tanto, el mercado emergente que todos temían se ha revelado. La producción y distribución de drogas sintéticas de diseño creadas con inteligencia artificial que prometen efectos más potentes y adictivos que cualquier cosa vista antes. Mirando hacia el futuro, los analistas debaten si esta guerra interminable podría finalmente llegar a su fin. Algunos ven una intensificación inevitable, con tecnología cada vez más avanzada, llevando la violencia a nuevos extremos. Otros vislumbran la posibilidad de una paz negociada, impulsada por el cansancio de la población y la presión internacional. El factor político añade otra capa de incertidumbre. Las elecciones presidenciales de 2024 en México y Estados Unidos podrían cambiar radicalmente las estrategias de lucha contra el narcotráfico en ambos lados de la frontera. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién será el último en pie? ¿El CJNG con su estructura militarizada y brutalidad implacable? ¿El cártel de Sinaloa con su experiencia y conexiones globales? ¿O surgirá un nuevo actor que cambie completamente las reglas del juego? El legado de esta guerra es profundo y duradero. México ha pagado un precio incalculable en vidas humanas, estabilidad social y desarrollo económico. El mundo ha sido testigo de cómo el crimen organizado puede desafiar y corromper instituciones enteras. Las lecciones aprendidas son amargas pero claras. La guerra contra las drogas, tal como se ha librado hasta ahora, ha fracasado. El futuro de la lucha contra el narcotráfico probablemente requerirá un enfoque radicalmente nuevo, que aborde las causas fundamentales de la demanda de drogas y ofrezca alternativas reales al cultivo y tráfico ilícitos. La verdadera pregunta no es quién ganará esta guerra, sino cómo podemos como sociedad global crear un futuro donde tales guerras ya no sean necesarias. El verdadero ganador de esta guerra no será ningún cártel, sino aquellas comunidades y líderes que logren construir alternativas viables al narcotráfico, transformando economías locales y ofreciendo esperanza donde antes solo había violencia y desesperación.